compartir algunos pensamientos con ustedes. Estos han sido realmente 2 días mágicos. Justamente por eso quiero compartir con ustedes lo que tiene que ver con la creatividad. Esto es para la segunda parte, así que los vamos a dejar que... Dentro de toda mujer alienta una vida secreta, una fuerza poderosa llena de buenos instintos, creatividad y sabiduría. Las normas sociales, por civilizarnos a lo largo de la historia, por imponernos roles rígidos, nos han dejado sordas a los dones de nuestro interior. A lo largo de mi vida, compartida con incontables personas y muchos artistas, llegué a comprender que la creatividad es nuestra propia naturaleza, que los bloqueos a esa creatividad son la represión antinatural de un proceso normal y milagroso. Lo que podemos hacer es establecer canales con la propia conciencia, a través de los cuales pueden operar las fuerzas creativas. La creatividad es como la sangre, no es algo que uno haya inventado, es un elemento del cuerpo espiritual. Me atrevería a decir que la creatividad es como un músculo, que lo entrenas o no lo entrenas. Cuando nos abrimos a nuestra propia creatividad, nos abrimos a la creatividad del Creador que está dentro de nosotros y de nuestras vidas. Muchos de nosotros quisiéramos ser más creativos. Muchos sentimos que lo somos, pero no tenemos la capacidad de conectarnos con esa creatividad. Queremos ser más creativos en los negocios, en la vida que compartimos con nuestros hijos o pareja, con los amigos, o algo más específico, como puede ser tocar un instrumento, pintar o escribir. Y si repensamos en las ponencias, por ejemplo, del día de hoy, podríamos hablar de la creatividad, por ejemplo, para generar trabajo, para generar una pequeña empresa o una gran empresa. Muchos de nosotros, y atiendan muy bien a esto, ¿no? Sentimos que hemos derrochado nuestras energías creativas invirtiendo de manera desproporcionada en la vida esperanzas, sueños, planes ajenos. La vida de los demás ha oscurecido y desviado la nuestra. Tenemos que aprender a reconocer, alimentar y proteger a nuestro artista interior para movernos más allá del dolor y la parálisis creativa. Son varios los aspectos a considerar, ya que podemos estar bloqueados creativamente. ¿Tenemos envidia de otros artistas? Tal vez pensamos que es demasiado tarde o que los sueños no son importantes, que tenemos que tener dinero o que nos da vergüenza. Y este es un mecanismo de control. ¿Y cuántas excusas más? ¿Por qué me apasiona este tema? Porque yo pienso en mujer e inmediatamente lo asocio a creación. Habitualmente, cuando hablamos de creatividad, imaginamos un pintor, un músico o un poeta.
Sin embargo, se aplica a casi todo en nuestra vida. La creatividad es saber utilizar un talento personal de una forma diferente o inesperada, que dé como resultado algo interesante con apariencia de nuevo. La creatividad es sanadora cuando decidimos incorporarla a nuestra cotidianeidad, empleándolo en lo que se nos da bien, cuando sabemos devolver la mirada al mundo exterior. Saber hacer, saber compartir nuestros logros. Y aquí voy a agregar otro concepto que nos permitirá completar el objetivo de nuestra exposición, que es el de sanación y el arte como terapia. Sanar significa que se procura condicionar la mente y el cuerpo para que no vuelva a repetir los mismos procesos que llevaron a padecer una dolencia. En el universo todo es energía, frecuencia y vibración. Todo se encuentra en continuo cambio. En el plano físico, la energía vital, que forma parte de todo ser vivo, se concreta en lo que hacemos y en nuestra forma de pensar. Cuando experimentamos un proceso de sanación, ya sea a nivel físico o psíquico, lo que realmente interviene es energía. Energía que participa en la bioquímica celular, provocando los cambios necesarios para la curación física. Energía que actúa a nivel emocional, desbloqueando el engranaje cuerpo-mente. Sacude nuestro espíritu, devolviéndonos conciencia del don de la vida. Debido a los bloqueos impuestos o autoimpuestos, muchas personas viven la enfermedad y la sanación desde un plano meramente racional, negándose a explorar ese camino de conciencia y crecimiento al que nos acerca una dolencia. El arte terapia favorece el expresar en imágenes y desde el subconsciente aquello que sentimos. Eso puede cambiar el equilibrio hormonal del cuerpo. Se sabe que los pensamientos y las emociones y las imágenes pueden cambiar el flujo sanguíneo y el equilibrio hormonal. Se ha observado que ante un proceso artístico, las imágenes conectan con el subconsciente, la imaginación y la memoria, afectando a las neuronas del cerebro y a ciertas partes del hipotálamo, propulsores de los mecanismos neuroendocrinos que tienen que ver con la liberación de endorfinas, proporcionando así mecanismos de relajación, disminución del dolor, descenso de la presión arterial y mejoría del sistema inmune. Además, la concentración. Toda la atención resulta como en una meditación activa. Todos poseemos la capacidad de crear y curar. Solo tenemos que despertar la energía creadora y el artista interior para conectarnos con el amor, con la pasión creativa y con todo lo que nos rodea. La creatividad, por tanto, es un recurso que nos permite crecer, reforzar la actitud positiva ante la vida y acceder a ese lugar interior donde encontrar la propia paz. El ser humano es capaz de redescubrir su potencial creativo en distintas etapas de su vida, incluso en las crisis. El proceso de redefinirse como ente creativo, capaz de reinventarse y descubrir nuevas formas del ser. Eso de redefinirse como ente creativo
permite dejar atrás otras etiquetas que parten de la victimización o categorización. En un espacio dedicado al arte redirigido hacia la sanación, se pretende sanar heridas y utilizarlas a favor, crear una nueva realidad. El arte creativo, capaz de conocerse así, sanar y sanar a otros, a través de su ejemplo en integración a la sociedad. El arte como instrumento de sanación se utiliza ante los estragos de situaciones de riesgo, tales como la violencia. En psicoterapia, la acción de reconstruir historias de violencia, ya sea física, sexual o psicológica, a través, por ejemplo, de narradramas, psicodramas, artes creativas, ha permitido lo que otros modelos terapéuticos no logran. Son capaces de moldear en el cerebro del sobreviviente de tales situaciones de manera que pueda enfrentarse ante los retos del futuro con optimismo y esperanza. También se ha usado baile, pintura, fotografía, poesía y música en sobrevivientes de trata humana y abuso, siempre con personas expertas y que demuestren afinidad para trabajar con esas poblaciones de riesgo. A los beneficios del arte se suma hoy la tecnología y la red global. De ahí que con los recursos tecnológicos se puede apoyar a gestar una cultura de paz y no violencia. Por ejemplo, en algunos casos creando cortometrajes, concursos de fotografías, elaboración de páginas web, creación de canciones, etc. La terapia del arte es una profesión de salud mental que utiliza el proceso creativo que forma parte de la expresión personal. Ayuda a las personas a resolver conflictos y problemas, desarrollar habilidades interpersonales, controlar la conducta, reducir el estrés, aumentar la autoestima y la conciencia de uno mismo y alcanzar la introspección. Mujeres, como vemos, esto es una parte muy importante del empoderamiento, que debe comenzar desde adentro de cada una. No tener temor al fracaso, que es una frase hecha que en el fondo no explica qué es lo que realmente teme la mujer. Por regla general, un temor consta de 3 partes. Una parte es un residuo del pasado. A menudo es motivo de vergüenza. Otra parte es la incertidumbre acerca del presente y la tercera es el temor al mal resultado o consecuencias negativas que puedan registrarse en el futuro. Que el temor no sea poner a prueba las propias aptitudes. Como un regalo les voy a dejar una frase de André Gide, que me gustó mucho. Uno no descubre nuevos territorios a menos que consienta perder de vista la costa por largo tiempo. Y les voy a dejar como soluciones, que es algo que nos propusieron al darnos el tema de trabajo, para aquellos que quieran desarrollar la creatividad. Porque primero hay que restablecer la creatividad, pero para eso a veces hay que encontrarla. Les voy a dejar 2 ejercicios muy sencillos que les puedo asegurar que son ampliamente efectivos. En algún momento de mi vida como artista plástica o para escribir,
me he encontrado, y muchas veces nos encontramos con que o no se nos ocurre nada, o qué podemos hacer, pareciera que estamos sin inspiración, o lo que llamamos inspiración. Primer ejercicio. Hay gente que hace años de años que practica esto. Se llaman las letras de la mañana. ¿Qué significa esto? Buscar un cuaderno grande. Todas las mañanas, en lo posible, al levantarnos o cuando desayunamos o cuando tenemos un minuto, escribir 3 páginas. Les puedo asegurar que tal es así. Los primeros días uno se sienta con el cuaderno, dice, no se me ocurre nada, hoy no sé qué me pasa, me levanté y no, ay, no sé, que anoche discutí con mi marido, que no sé qué, que los chicos, bueno, la cuestión, la condición sí o sí es escribir 3 páginas. Ese es el primer ejercicio. Después, si quieren, les cuento algo que me pasó con esto, ¿no? Parece, ¿qué hacen esas 3 páginas? Nos van provocando como un drenaje cerebral. Es como que se va produciendo una limpieza y se nos empiezan a ocurrir cosas. Aquello que al principio es, hoy no se me ocurre nada, me levanté y me duele la barriga, no sé, cualquier cosa. Tengo tantas cosas que hacer. Con los días se van transformando en otra cosa, hasta que empezamos a buscar imágenes o a contar algo. Nos encontramos con que realmente se produce ese drenaje cerebral. Primer ejercicio, entonces, las 3 páginas de la mañana. Y el segundo es el alimentar el artista interior. Todos tenemos un artista y el artista es como si fuera un estanque lleno de peces. Si no los alimentamos, mueren. Por lo tanto, todas las semanas dedicamos 20 minutos al alimentar ese artista. ¿Qué puede ser? Visitar una iglesia antigua, sentarnos a mirar un árbol, ir a un barrio que es muy diferente del lugar donde vivimos, observar, escuchar un coro, proponernos escuchar algo, alguna pieza musical interesante, lo que sea. Esos 2 ejercicios es lo que por esta vez les dejo como solución para intentar desarrollar la creatividad. Con esto finalizo mi ponencia y voy a pasar a una segunda parte, si me permiten. Gracias. Tiene que ver con, además de trabajar como artista plástica, porque es un trabajo, les digo, me gusta mucho la escritura. Hace ya muchos años que escribo, me encanta la ficción, cuentos, novelas, poesía. Y desde hace unos años a esta parte me he dedicado a lo que son los temas sociales, que tienen que ver con problemas tan serios, tan dolorosos, que aquejan al mundo. Entonces, como decía el otro día en el cóctel de inauguración, creo que todos tenemos una responsabilidad, todas tenemos una responsabilidad, que es el trabajar en aquello para lo que nos dieron talento. Si nos dieron talento para comunicar, para escribir, entonces no voy a ir a liberar
guerras contra los narcotraficantes o tratar de perseguir a... Si no, y lo que tengo como facilidad es poder escribir, entonces la escritura se transforma en denuncias, aportes de soluciones. Hace 3 años y pico, 4, con Edgardo Palacios, que es un periodista que muchos de ustedes conocen, que está aquí, que después lo voy a invitar a que nos acompañe. Veíamos como muy grave todo lo que tiene que ver con la explotación sexual infantil en nuestros países, empezando por Argentina, más precisamente en el lugar donde Palacios trabaja, que son la zona de los puertos de Rosario, en Argentina. En esos lugares es muy grave la explotación sexual de niños. Naciones Unidas considera niños hasta los 18 años. Nuestro libro, que se llama Patitas de Alambre. Patitas de Alambre porque comienza con un reportaje de una niña de apenas 12 años, con aspecto, una niña muy pequeña, sin formas de mujer adulta, ejerciendo la prostitución ahí en el puerto. Es una zona donde llegan cientos y cientos de camiones por día a cargar los barcos. Y en esos lugares, niños de familias muy carenciadas se ven empujados en muchos casos por sus propios padres a la prostitución. En este caso, bueno, Patitas de Alambre tenía en ese momento, hace 3 o 4 años, 12 años. Lamentablemente, son muchísimas las niñas en esa situación. Nosotros lo llamamos Patitas de Alambre, informe periodístico sobre la prostitución infantil. Desde ya les digo que esto solamente lo pusimos a los efectos de que fuera claro lo que queríamos decir o lo que queríamos denunciar. Ningún niño se prostituye voluntariamente. Siempre son arrastrados, llevados por adultos. Les cuento que en la mayoría de los países, porque este es un informe mundial, la mayoría de los países esto ocurre por pobreza. Pobreza de las familias que se ven acuciadas por las necesidades a mandar los niños a la ruta, a la calle. En el caso de Argentina, lamentablemente, ocupamos el segundo lugar en Latinoamérica y la razón principal no es solamente la pobreza, sino que es el abuso sexual intrafamiliar. No para hacer y para no explayarnos por ahí, porque con esto empezamos y no terminamos nunca. He preparado como para que tengan una idea, un resumen. En todos los rincones del planeta nacen millones de niños, criaturas encantadoras de todas las razas. No es prioridad para muchos de quienes tienen poder de decisión, pero sabemos que cada 3 segundos uno de esos niños muere por falta de alimentos, vacunas o atención médica. Muchas de esas criaturas nacidas en el mundo tienen sus manos llenas de juguetes y caprichos. Otros, los más
tienen las manos vacías y el cuerpo y el alma lleno de necesidades. Patitas de Alambre, una niña prostituida de nuestro litoral, con su triste realidad y peor futuro, nos ha conmovido profundamente, llevándonos a investigar y abordar una execrable realidad mundial y local como es la prostitución infantil. Pensemos, mientras nosotros dormimos, trabajamos, amamos, compartimos juegos con nuestros hijos, viajamos y nos divertimos, millones de niños y niñas en el mundo son abusados, violados, maltratados, secuestrados, drogados, anulando su presente e hipotecando su futuro. Es necesario preguntarnos por qué es tan grave que ocurra esto con millones de niños en el mundo. ¿Podemos seguir ignorando esta triste realidad que nos atraviesa cotidianamente? Cuando miramos hacia otro lado frente a cualquier problema, de alguna manera nos convertimos en cómplices. Todos podemos hacer algo, superando la indiferencia y la comodidad. Al menos interesarnos en saber qué pasa. ¿Pretendemos hacer un aporte al conocimiento de este problema? Movilizar la conciencia de autoridades nacionales, provinciales, municipales, religiosas, jueces, instituciones civiles, policiales. Todo aquel que entiende que conociendo una cuestión tan extendida y aberrante desde su lugar puede hacer algo. En nuestro libro, antes de abordar específicamente a la prostitución infantil en los diferentes países, proponemos unificar conceptos que tienen que ver con la prostitución adulta, la trata, el tráfico y otros temas relacionados como para hablar el mismo lenguaje. Por todos los medios hay que impedir estas formas de explotación similares a la esclavitud. La prostitución supone violación de los derechos humanos. Habitualmente se pone énfasis en la oferta, minimizando el carácter delictivo del tráfico y la comercialización. La explotación se rige por la ley de la oferta y la demanda. La oferta genera demanda a través de cabarets, lugares de encuentro y redes sociales. No es un problema simple de abordar, ya que confluyen muchos factores psicológicos, sociales y económicos. Para todo ser humano sensible resulta muy difícil admitir simplemente que la prostitución infantil exista, que haya personas adultas que dediquen su vida a la explotación sexual de menores de 18 años. Que haya adultos que gasten ingentes cantidades de dinero en turismo con el solo objetivo de violar niños y niñas en los países pobres. Adultos moralmente enfermos que dediquen su vida y dinero a la pornografía infantil y adolescente. Y lo que es más grave aún, docentes, periodistas, autoridades, legisladores, iglesias y padres que sean indiferentes ante cifras como algunas de las que mostraremos a continuación. Los datos que exponemos en nuestro libro han sido publicados por UNICEF y otras instituciones mundiales y locales que se preocupan por este problema. En el continente asiático, se calcula 1 millón de niños, sobre todo en India, Nepal y Tailandia. En África Central y Occidental, 200.000 niños son vendidos por año como esclavos. En Japón, más de 150.000 inmigrantes prostituidos. México se considera el de mayor cantidad en América.
manejado por el narcotráfico. Argentina, según las Naciones Unidas, es el país de mayor movimiento de dinero alrededor de esta explotación. Cada año en viajes se mueven 600 millones de dólares en viajes turísticos internacionales. El 20% de estos busca sexo. El 3% de estos son pedófilos, lo que supone unas 3 millones de personas. Según UNICEF, Argentina es uno de los países más visitados en América por los turistas sexuales, ciudadanos de Europa, Canadá y Estados Unidos. No hay que dejar de citar la contribución a esto de las redes. Y en esto es que tenemos que advertir principalmente a los niños y adolescentes. El mercado se ha ampliado, por ejemplo, para transmitir abuso sexual en vivo. Como dijo una niña víctima de esta forma de abuso, cuando el extranjero nos dice desnúdate, nos desvestimos. Como para pensar, 100 millones de niños en el mundo son prostituidos, no se prostituyen. Nunca es voluntaria, va acompañada del miedo, el hambre, las drogas y más. Según UNICEF, cada año entran al mercado de la prostitución 1 millón de niños. En algunos casos, como en África y América, hay miles de niños que pagan con su integridad física y mental las deudas de sus países. El dinero es otra de las motivaciones. Como decimos siempre, muchas de estas niñas se transforman en sostén de sus hogares, porque tienen por allí ingresos mayores que los que tienen sus padres. Les voy a pasar algunos datos que tienen que ver precisamente con Argentina, en primer lugar, y luego datos actuales de Ecuador. Queremos, por supuesto, que sepan que esto no es en absoluto, hacemos una crítica ni nos dedicamos a juzgar, ni a las familias ni a los países, pero creo que tenemos que saber qué es lo que está pasando. Según los informes de UNICEF, en Argentina, el 58% y algo más de los menores de 18 años son pobres o indigentes. Aproximadamente 12 millones y medio. Estas cifras se basan en análisis sobre pobreza, mortalidad infantil, deserción escolar, niveles de analfabetismo, etcétera, etcétera. El problema es grave en la triple frontera, las provincias de Misiones, Puerto de San Lorenzo, que ya citamos, la provincia de Santa Fe, donde según la policía la prostitución es parte del paisaje. Misiones es la principal provincia, zona de reclutamiento. De allí el destino van a parar a prostíbulos de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz o Tierra del Fuego. ¿Qué pasa en Ecuador? Es bastante serio el tema del trabajo infantil. La erradicación está dentro de sus prioridades. Según UNICEF, el trabajo infantil hace referencia a la población entre 5 y 14 años. De acuerdo con la OIT, la edad mínima para trabajar es de 14 años. Sin profundizar en que no es este tema de la presentación, pero está muy relacionado, tenemos que saber que el trabajo infantil es inadmisible porque son actividades peligrosas, porque provoca deserción escolar. En casos extremos, según la OIT,
esclavismo, separación de las familias, riesgos, enfermedades, prostitución, pornografía. Violencia contra niños, aquí en Ecuador. En 2011, 204 personas entre 10 y 19 años murieron por homicidio y 223 por suicidio. Los principales problemas que cita UNICEF son el matrimonio y embarazo infantil. 22% se casan antes de los 18 años. Según la ley, se pueden casar a partir de los 12 años las niñas y 14 los niños. Sumado a estos, malnutrición, problemas de desnutrición crónica en algunos grupos indígenas, la falta de cumplimiento del derecho a la identidad, es decir, la inscripción del niño, 1 de cada 2. Ecuador es uno de los países con mayor número de víctimas de trata junto con Bolivia y Paraguay. Los destinos son Colombia y Perú. Según estadísticas, cerca de 25.000 mujeres se dedican a la prostitución. 5.200 son niñas y adolescentes de 15 y 17 años. Las principales ciudades son Quito, Guayaquil y Cuenca. Algo positivo, Ecuador adhirió a la campaña de Naciones Unidas Aquí estoy en contra de la trata. Se trabaja en prevención, judicialización de los casos y reparación de víctimas. Entre 2017 y 2018 se rescató a 287 víctimas de trata. Lo que hemos presentado es apenas la punta de un iceberg. Es una verdadera herida social y una injusticia incalificable. Sabemos que hacer frente a este delito exige grandes esfuerzos, concertados, determinación y recursos apropiados. ¿No querés subir, Palacios? Uy. Porque así compartimos. Muchísimas gracias. Quiero ser lo más breve posible, porque ahora, después de ella, viene un gran personaje importante, que soy yo. Quiero decirle que fue el reportaje más triste en la vida de un periodista. Hacerle un reportaje a una niña de 11 y 12 años ejerciendo la prostitución fue lo más triste. Ese reportaje cambió mi vida y dejé todo. Dejé el teatro, dejé la poesía, dejé la radio, dejé la televisión para dedicarme a lo social. Es por eso que te agradezco a Ana Unjo la presentación del libro. Así que, Ana, fuerte el aplauso para que fue la que me inició a hacer este libro. Después de recibir 2 tiros en el brazo, ella me dijo, vas a llegar más lejos con un libro que con 2 tiros. Y tiene razón, el libro llega mucho más lejos, porque la cultura llega y se expande. Muchísimas gracias. Les decimos a quienes por allí quieran compartir con nosotros, no está acá en librerías, pero hemos traído algunos ejemplares que están en el stand de Cumbre, así que en un ratito vamos a estar firmando algunos libros. Gracias, muchas gracias.